Hoy Juan Soto Ibars, a partir de su libro Esto no existe, ¿vale?, ha vuelto a ir a Espejo Público y le han vuelto a poner un panel de charos enfrente para explicarle que efectivamente esto no existe y que por lo tanto su libro es una mierda. Venga, denunciadme y comedme los huevos. Que es un poco como, ¿no?, una profecía autocumplida de tu propio libro. Tú has llamado a tu libro Esto no existe, efectivamente tienes razón. Tienes razón, acepto tu tesis. Ah, que había una fina ironía en el título. Vale, pues que sepas que tenías razón, que efectivamente que no existe, o que no es suficientemente importante, o que nos quita el foco del verdadero problema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a verlo, porque jiji jaja, ¿no? La música. Mal. Me suena mal. De entrada, lo que no acabo de entender muy bien es el título del libro. ¿Cómo que esto no existe? ¿Tú eres gilipollas? Pregunto. ¿Cómo de fuerte te pega tu padre? Afra Blanco está hilando fino, ¿eh? Afra Blanco ahora te va a dar un take que tú no habías visto. ¿Cómo que esto no existe si todo el mundo está hablando de esto? Jaque mate. ¿Cómo que esto no existe si durante años en internet y los hijos de puta de Vox, que son extrema derecha, han hablado de denuncias falsas? ¿Cómo que esto no existe? A las docentes lo que nos preocupa es que el discurso de poner en el foco las denuncias falsas, que por supuesto existen, un 0,01% según el Consejo General del Poder Judicial, Me encanta que dice lo del 0,01% y automáticamente Afra Blanco y del 0, el Poder Judicial dice exactamente eso. El foco en esto es desviar la atención de un problema social gravísimo. Bueno, vamos, no quiero trailers, ¿sabes? Quiero que me pongas el principio. No quiero el teaser, ¿vale? Las denuncias falsas ante un ataque se te tuvieron que dar esos... Sí, no pasó nada, pero hubo amenazas y tuvieron que poner seguridad. ¿Y cómo, nunca me había pasado a mí cómo esto. te encuentras? Muy bien. Sí. No pasó nada, ya te digo. Había... Parece un gesto nervioso. Muy bien, todo bien. La semana anterior, la librería... Enseña el paquete, Juan Soto Ibars, nada más empezar la entrevista. Eso ya es un gesto de que va a haber contenido altamente machista y patriarcal, ¿no? Recibió amenazas por teléfono y un señor que fue allí a tirar libros y tal. Pusieron 3 personas de seguridad y la presentación fue una maravilla. Vamos a ver algunos de los tweets con los que te has encontrado. Sí. A ver los tweets. No te he visto decir nada de las últimas 3 mujeres asesinadas por sus parejas. Tu libro es lo mismo que tú, una mierda. Está bien. Ignorata Soto Ibars lleva 20 años intentando llamar la atención con 200 temas diferentes. Ahora claramente ha visto un nuevo filón en las denuncias falsas. O temas, peligrosos argumentos de extrema derecha del libro de Soto Ibars. Extrema derecha, fascismo. Hay bastante fascismo en este libro, la verdad. Invisibiliza a las víctimas reales. El libro alimenta una narrativa donde las mujeres víctimas parecen sospechosas. Los agresores se presentan como posibles víctimas del sistema. Fíjate. Y la violencia machista queda diluida en conflictos de pareja. Ahí está. Cosas se dicen, ¿eh? Pues vente, esto era Cristina aquí, esta sí era Cristina P. Marcote. Conmigo, porque vamos a reeditar y si te parece tenemos a Antonia Carrasco, una persona que conoces bien, para hablar de este asunto, pero también 3 mujeres sumamente críticas. Vale, las mujeres críticas en el team Juan Soto Ibars van a estar Antonia Carrasco y Juan. Y en el team señoras críticas, estas 3, ¿vale? Que no las tengo muy ubicadas. Bien, a ver si alguna lo ha leído esta vez. Basado pues a la o rojo vuelta pastillado. hablamos con Antonia, gracias Antonia, y con todas ellas. Juan es Antonia Carrasco, ella es presidenta de la asociación GEMMA de víctimas de la ley de la violencia de género. Muy buenos días, Antonia. Buenos días. Y os días. quiero hacer una pregunta a Antonia y también a nuestras invitadas. Voy a empezar por Maricruz Garrido, ella es docente feminista, representa a la asociación Docemco, y también a Zuriñe Ojeda, vicepresidenta del partido Feministas al Congreso. Vale, Feministas al Congreso, Afra Blanco, perfecto, tenemos un buen plantel ahí. ¿Entendéis la cancelación que está sufriendo Juan? Que tenga que presentar... ¿Cancelación? Bueno,
El libro está... Hubo llamadas a la librería Sí, hay que gente acogía esa hay gente a la que le presentación, gustaría que se tuviste que ir cancelara. con escoltas. Sí, hay gente a la que le Intento de boicot, gustaría. vamos a llamarlo intento de boicot, ¿te Sí, parece, sí, Juan? pero vamos a resaltar que no ha pasado, o sea, que no les ha salido. Que estás que es vendiendo mucho, me estás diciendo. Está vendiendo mucho, claro, hay mucha gente afectada. Y el dinero se lo está quedando, ¿eh? Hijo de puta. Gracias, me gusta el dinero. Vale, Pues, en definitiva, Antonia. es que en definitiva Juan no había llegado cuando estábamos en la puerta de la librería. Sí. Había personas allí desde las 5 de la tarde. Juan no vio la cantidad de personas que había. Sí es cierto que se asomaron unas cuantas feministas, pero cuando vieron el aluvión de gente que había, se fueron. ¿Se fueron? Se fueron, sí. Se fueron. Bueno, no sé si entre esas feministas está Iban a hacer un scratch, pero dijeron, mejor mañana. Juan Zuriñe o Maricruz, pero me empiezo por ti, Zuriñe. A ver. ¿Cómo entiendes tú ese boicot o ese intento de boicot que está sufriendo Juan Soto Ibars? ¿Lo apoyas? No, yo apoyo que el boicot es pues, no leerlo, no comprarlo, ¿no? O expresar una opinión. Yo he sufrido personalmente y muchas feministas hemos sufrido boicots en nuestras charlas, presentaciones de libros y en nuestros propios trabajos. Así que no lo compartimos. De hecho, ya ha comentado él mismo que la persona que cometió una agresión en la librería fue un hombre. De hecho. ¡Porque son hombres! Una llamada y entonces se me ha cortado. No te preocupes, Maricruz, que te estamos escuchando, que te ha entrado una llamada y se te ha cortado. Eso es típico. Pedimos que nadie llame en este momento porque si no Maricruz pierde la conexión. Maricruz, aprovecho para Mumerlandia en Mumerlandez, ¿eh? Es preguntarte a increíble. ti por ese intento de boicot del libro de Soto Ibars. ¿Qué tienes que decir? Claro, nosotras tenemos que decir que las feministas estamos acostumbradísimas a la cancelación. Ahora es la víctima. Ahora ella es la puta víctima. De hecho, las compañeras de Docemco intentaron presentar La coeducación secuestrada, un libro que sin ninguna publicidad va ya por la 3ª edición. Fucking shit, éxito. Y han sufrido amenazas de muerte. En una de las Conozco el caso. presentaciones amenazaron con quemar la librería dentro con todas las personas asistentes. Por el tema por el tema queer y tal. Sí, Entendemos. sí. Perdone, estoy hablando, si es tan amable, la Sí, no, no. educación es muy importante. Ya. Señor, por favor, estoy hablando, la educación es muy... Y le estaba dando la razón, ¿eh? Entonces nosotros Le estoy diciendo que conozco el caso. que es la cancelación, porque nos han cancelado en numerosas ocasiones. Y sabemos muy bien lo que se siente. Ya ves. Sabemos también lo importante que es transmitir la información. Están transmitiendo todo eso, claro. Claro que lo entendemos. ¿Cómo no lo vamos a entender? Vamos a hacer una cosa, Maricruz, para que la gente lo entienda, porque hemos hablado de este libro ya en este programa, pero igual alguien en casa dice, bueno, pero ¿cuál es la tesis que sostiene Soto Ibars que le hace, digamos, vulnerable a una cancelación? ¿Cuál es tu pecado capital para entendernos? ¿Qué has dicho? Repito que creo que no me hace vulnerable. Se ha levantado protestas normalmente de gente que no ha leído el libro, ni siquiera conoce el contenido del libro, porque la tesis del libro es que durante 20 años hemos desarrollado un sistema de protección fabuloso para la mujer maltratada que ha sido utilizado por un número indeterminado pero abultado de mujeres que no son maltratadas para maltratar a hombres. ¿Te atreves a poner basado o rojo pastillado? Me falla un poco lo de fabuloso. Un poco sí. Porque tan fabuloso no debe de ser si ha servido para que ese instrumento para acabar con el maltrato sirva como instrumento de maltrato. Pero básicamente de concept, ¿vale? ¿Número? Lo llevamos diciendo desde 2018. A esa cifra que tú dices que no es el 0,001 que nos dicen oficialmente. Sí, o sea, me atrevo a poner cifra, pero es una cifra estimada. Yo he hablado con decenas de instructores, policías, abogados, gente del mundo de la justicia que está en primera línea y dan estimaciones que lo que pasa es que son muy variables. La mínima que me dan es 5-10%. 5-10% de denuncias falsas. De denuncias falsas en las 3 millones de denuncias que ha habido en 20 años, ¿vale? Un 5 o un 3% serían ya 90.000 casos. O sea, que siendo un porcentaje muy pequeño, por acumulación... Yo al principio también creía que los números estaban alrededor de esto. Ahora pienso que no es así. O sea, ahora, después de ver, de alguna manera, los incentivos perversos que hay alrededor de esa ley y lo conflictivos que pueden ser algunos procesos de separación y demás, yo estimo que tiene que estar bastante a la par la historia. Es mucha gente afectada, aún en la... Hombre, yo no sé si llega al 50%, pero yo creo que del 20%, mi 20% sería mi estimación más conservadora. Conservadora de las estimaciones. La media
es 20-30%, donde nos estamos Ahí yo creo que juega más mi equipo de fútbol. Al millón de personas afectadas por las denuncias instrumentales y falsas. Conviene que aclaremos, Juan, que tú no tienes nada en contra de la ley contra la violencia de género. Evidentemente no eres un... Me encanta cómo aún así tienen que decir, pero no tienes absolutamente nada en contra de la ley. A ver, yo creo que si te lees el libro, vale, independientemente de que Juan tenga que repetir que no, es muy importante, la ley es muy buena, es muy fabulosa y demás, yo te diría que leyendo entre líneas, algo sí que hay. Dentro de esta tesis, en contra de la ley de violencia de género, algo sí que subyace ahí, ¿eh? Negacionista, de la violencia machista. El libro... Pero Juan, no odias a las mujeres, ¿verdad? O sea, tú... Sí que crees que 20 años después esa ley debería reformularse, retocarse. Sí, primero pienso que la ley sí que tiene un problema categórico, que es la anomalía en Europa, que somos el único país de Europa donde hay una discriminación penal del varón por el mismo hecho, por el maltrato doméstico, ¿no? Al varón se le reserva una pena más alta. Eso me parece una anomalía. Y yo sí que soy partidario de reforzar la protección de las mujeres maltratadas. Vale. Creo que la ley está dejando pasar muchos casos. Creo que los casos más graves de maltrato, la ley no está pudiendo cubrirlos porque muchas mujeres en situaciones muy graves retiran la denuncia o ni siquiera denuncian, y esto lo vemos en las cifras de asesinatos cada año y los casos más graves. De nuevo, Juan poniéndole énfasis en hay un problema con las mujeres asesinadas, porque a las que realmente son víctimas muchas veces no se las puede ayudar, porque... O sea, aún así, no he visto el corte, pero estoy casi convencido de que se le va a acusar de no tener a las mujeres en consideración. Ya pone cara de malhumorada a Fra Blanco, como que no le interesa esa parte o que esa parte la va a obviar a la hora de decirle a Juan Soto Ibars que es un hijo puta y que está ganando dinero vendiendo discursos de la extrema derecha. Graves, pero creo que el gran agujero de esta ley, y es lo que yo investigo en el libro sin negar la otra parte, es que muchos hombres han quedado totalmente desprotegidos ante una situación de abuso judicial. Y eso ha roto muchas vidas, no solo de hombres, sino de todo su círculo de mujeres que les quieren. De las personas que me están escribiendo, estoy recibiendo del orden de 60-70 correos al día desde que salió el libro, el 30% son mujeres, madres de víctimas de la denuncia falsa, nuevas parejas de víctimas de la denuncia falsa y mujeres maltratadas que han visto cómo los recursos no llegan para ellas porque el sector está inflacionado con muchos casos que no tendrían que pasar por ese filtro. Pues yo creo que el argumento es razonable, tiene sentido. Evidentemente no está todo lo desarrollado que está en un libro de casi 500 páginas, donde hay una investigación rigurosa, hay fuentes, hay documentación. Y el debate que plantea Juan Soto Ibars, estés de acuerdo o no, es un debate honesto, con datos y con argumentos y demás. El problema es lo que tienes delante. Es una de las razones, tío, yo recuerdo, yo en 2018 tocaba muchísimo este tema, es verdad que el feminismo estaba en una posición mucho más agresiva y demás, y la decepción brutal que te encuentras cuando tú haces un trabajo de investigación y hablas con tal y entrevistas a este y miras esto y tal, y lo planteas todo y haces un... te lo curras, y la respuesta que te encuentras al otro lado es... puto misógino, las mujeres mueren, las víctimas somos nosotras, cállate, tal. Es demoledor. Antes de que Antonia dé su opinión, porque está sintiendo cuando tú hablas, Afra, ¿cómo te suena a ti esta música? Mal. Mal. Me suena mal. De entrada, lo que no acabo de entender muy bien es el título del libro. ¿Cómo que esto no existe? ¿Cómo que esto no existe? Pues es la reacción que me estoy encontrando. Un segundo, déjame hablar. Vale. ¿Cómo que esto no existe? Qué desagradable es Afra Blanco, tío. Es asquerosamente desagradable. Vamos a ver, pero si hay... O sea, la antipatía que proyecta esta señora, ¿sabes? La antipatía que irradia en todos sus gestos y tal, es algo escandaloso. O sea, es de verlo y decir, la madre que me puto parió, chaval. Partidos políticos que han hecho bandera, literalmente, de este concepto de las denuncias falsas. Sí. Pero ¿cómo que esto no existe? Si, como bien ha dicho Soto Ibars, le han hecho no sé cuántas entrevistas con respecto a esto. Y lo presenta un libro como si precisamente esta fuera una cuestión invisibilizada, no tratada. Es una cuestión invisibilizada y no tratada hasta que hemos
El umbral de Juan Soto Ibars del que habló Hughes es real, básicamente. Y en ámbitos mainstream no se había roto de la forma en la que se está rompiendo ahora mismo el tabú, que lleva haciéndose durante el último año, pero de la forma en la que se lleva rompiendo el tabú de las denuncias falsas, de la perspectiva de género y demás, del hecho de que ahora sí este libro pueda ser publicado y estos temas se puedan tratar en televisión, y del hecho también de que cada vez más se cuestione el chiringuito institucional que hay alrededor de la perspectiva de género, es algo que hasta hace no demasiado estaba totalmente invisibilizado. Y el hecho de cómo están respondiendo precisamente muchas técnicas de perspectiva de género, muchas catedráticas del género que viven de esto, a la salida de este vídeo y de este libro y al impacto que este libro puede tener, es precisamente la consolidación del esto no existe. Que viene a decirle, Juan, ¿por qué no hablas de temas de verdad? Siendo bandera de algo que es una censura. Pues no cuela. Te has subido sobre una ola a surfear para vender. Y yo personalmente, y yo te voy a ser muy sincera, personalmente, con respecto a lo que acaba de decir Soto Ibars, oye, lo siento mucho, es que estamos hablando efectivamente de un tipo de violencia que sufren las mujeres y que la ejercen los maltratadores. Y hay que decirlo así, pues no es algo que nos hayamos inventado en España, ni las feministas españolas, es que esto lo dice la OMS, yo pretendo la ONU, que esto sea la Comisión un diálogo muy Europea, fluido, entonces, y si puede ser... La OMS, la ONU y demás, pero de todas formas, como ha dicho Juan Soto Ibars, de todos los países de Europa, somos el único que tiene estas asimetrías penales y estas diferencias legales por sexo. El único. A mí me gustaría no intervenir, ¿eh? Enseguida escuchamos al resto, pero ¿qué le respondes a Afra, que el Juan? título de Esto no existe tiene el máximo sentido cuando lo que me estoy encontrando es que en la reacción negativa es como decir, no, las denuncias falsas o no existen o son totalmente minoritarias, cosa que está desmontada en el libro, o no son tan importantes porque lo importante es la mujer maltratada. Yo en ningún momento le he quitado importancia a la mujer maltratada. Si, por ejemplo, Afra hubiera leído el libro, sabría que empieza con la historia de una mujer maltratada y basado o rojo pastillado. Que a lo largo del libro no pierdo en ningún momento el pie sobre esto. Estamos hablando de las consecuencias. Estamos hablando de las... Inviertes la carga. Afra, déjame que le pregunte a Antonia. Pero si no lo ha leído, Afra, es que... Si lo aplaude, Antonia. Inviertes la carga, Juan. Yo me he leído el libro y, bueno, pues en realidad pone sobre la mesa un montón de cuestiones que afortunadamente ya era hora de que alguien las pusiera sobre la mesa, porque precisamente esas cosas que está poniendo sobre la mesa son las que, si se atendiera a ellas, son las que iban a ayudar a las mujeres que, sobre todo, en más peligro de muerte están, porque se iban a poder optimizar los recursos policiales. De todas formas, aquí estamos hablando, esto es un poco una falacia, porque, quiero decir, entre la gente que denuncie de manera espuria y la gente que está denunciando de manera legítima y que de verdad se encuentra en un peligro real, no existe una bola mágica, un botón mágico o ¿sabes? Una suerte de capacidad institucional alucinante y una técnica milenaria para poder distinguir esta es cierta, esta no es cierta, esta es de verdad, esta no es de verdad. Es decir, el sistema va a ser... va a fallar. Y no va a poder evaluar de manera absolutamente certera todos los casos en función de su gravedad, su no gravedad y todas estas cuestiones. Eso es así, ¿vale? No hay manera de resolver esto. Ahora, lo que está sucediendo ahora y el problema que hay es que se está sobreincentivando la denuncia falsa, en tanto utilizarla en procesos de separación, sobre todo cuando hay niños de por medio y elementos que forman parte de una relación conflictiva y que se ha enquistado y que están absolutamente cabreados, a lo mejor por buenas razones, el hombre con la mujer o la mujer con el hombre, da pie a que se sobreutilice porque es óptimo. Porque es óptimo para una tía que está en un proceso de separación y que, por ejemplo,
quiere un determinado tipo de custodias para el chaval, o quiere mudarse con el niño a otro lugar, o quiere tal, es putamente óptimo. Y se han desmantelado redes de profesionales y de abogadas y de tal que recomendaban a sus clientes el denunciar por violencia de género, porque las opciones y lo que te iba a dar esa denuncia, aunque fuese archivada y demás, lo que significa ser en términos administrativos una víctima es algo que te abre las puertas a un sinfín de prebendas que perversamente va a incentivar que gente que no necesite esa protección o ese tal vaya a denunciar. Entonces, ya no es tanto que las que de verdad lo necesitan sin que tal vayan a ser protegidas de verdad. No, es que hay un overbooking de denuncias en el que es imposible distinguir cuál es una denuncia que de verdad tiene un calado y una legitimidad que necesita de una atención y de una protección especial, y cuáles son literalmente filfa porque lo que quiero hacer es mudarme con mi hijo a Madrid y no quiero vivir contigo en Bilbao. Y ¿sabes cómo lo puedo hacer? Te pongo una puta denuncia, me lo llevo, estamos 1 año y medio en el que tú no vas a ver al chaval, y luego a partir de ahí la complejidad de la historia va a ser tal que al final, simplemente por pura desidia, voy a acabar quitándote a tu puto hijo. Toda una serie de recursos ¿Tú crees que se están malbaratando los recursos por culpa de las denuncias falsas? Establecidos. Estoy hablando, yo le dejo hablar cuando acabe. Pero que le veo con el dedo, que le veo con el dedo levantado, espera, pero le veo con muchas ganas. No me lo levantes, que Cruz y Zuriñe todavía, Maricruz y Zuriñe todavía tienen que hablar. ¿No puedo levantar el dedo? Por un lado, eso, creo que se iban a optimizar y se iban muchísimo mejor los recursos. Segundo, en nuestro país, desde hace 20 años, a base de todas las campañas que se han hecho de sensibilización con respecto del maltrato hacia las mujeres, creo que se ha producido una hipersensibilización con respecto de este asunto, que me parece muy bien, siempre y cuando no se hubiera desensibilizado el maltrato que sufren hombres y niños. ¿Que tú crees que no ha sido tenido en cuenta ese maltrato por culpa de las denuncias falsas? No lo creo. Solamente tenemos que coger el Convenio de Estambul, que se incumplen pues como 11 o 12 artículos, donde se dice que hay que proteger a hombres y niños. Bueno, lo puedo leer entero, lo tengo aquí, y resulta que se están incumpliendo en nuestro país. Esa ya es la prueba de la desensibilización. ¿Qué responde a esto Maricruz? Madre mía. A ver. Mire, a mí a nosotras, a las docentes, lo que nos preocupa es que el discurso de poner en el foco las denuncias falsas, que por supuesto existen, un 0,01% según el Consejo General del Poder Judicial. Me encanta, el 0,01% según el Poder Judicial. O sea, este momento es cine, ¿sabes? El momento de falacia de tirar del 0,01 y que Afra diga, ahí es lo que digo yo. Un 0,01% según el Consejo General del Poder Judicial. Poner el foco en esto es desviar la atención de un problema social gravísimo que sabemos que existe. Estás desviando la atención, chicos. La empatía es un juego de suma cero. La atención que le das a los hombres que pueden ser denunciados por denuncia falsa es atención que no le estás poniendo a la señora que está siendo maltratada por su marido, ¿vale? Nosotras nos preocupa. Las dos cosas no se puede, no podemos mirar, ¿vale? Tenemos que mirar solo a una, y lamentablemente los señores que están siendo denunciados en falsos tendrán que comerse una polla del tamaño del Empire State, porque evidentemente tendrás que entender que nuestra prioridad es otra. La educación del futuro de estos... Es que solo puedo empatizar con una cosa a la vez. No me puedes pedir que empatice por dos cosas. O los niños de Gaza, ¿vale? O los africanos con SIDA, tío. Las dos cosas no se puede. Sociedad, que son los niños y las niñas, y queremos que tengan una relación sana. Entonces nos parece muy peligroso porque diariamente estamos tratando de desmontar en las aulas los bulos de que la violencia contra las mujeres no existe. Incluso... Me encanta que tengan que desmontar el bulo de que la violencia contra las mujeres no existe. Yo de verdad me gustaría alguna vez leer a alguien que defienda abiertamente que la violencia contra las mujeres no existe. O sea, porque me da la sensación de que esta gente utiliza a este hombre de paja más allá de sus posibilidades. Quiero decir, ¿en qué puto universo alguien crítico con la ley de violencia de género,
con la perspectiva de género, con el feminismo institucional y con lo que se está planteando aquí, ha defendido que la violencia contra las mujeres no existe. ¿Quién? ¿En qué universo? Alguien ha dicho, no existen las mujeres maltratadas, eso es una falsedad. El Barómetro de Juventud y Género ha investigado... Fernando Silva Zabal. Primero definamos lo que es mujer XD. Los XD. chicos creen que es así, que no existe esa violencia, que es un invento ideológico. Entonces, los datos que usted maneja están avalados. Pero cuando dicen que es un invento ideológico, no es porque no crean que las mujeres maltratadas no existan, o porque nieguen que las mujeres maltratadas existan, que eso no es. Nadie en su puto sano juicio niega que las mujeres maltratadas existen. Lo que niegan, ¿vale?, es todo el relato y todo el chiringuito que se ha formado alrededor de esa ley de la perspectiva de género en este país. Eso es lo que se niega, ¿vale? No se niega que haya mujeres maltratadas que necesiten la protección de las instituciones y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Absolutamente nadie. Ni el más puto psicópata. Bueno, a lo mejor el psicópata de turno sí. Pero aún así, el puto Patrick Bateman de la misoginia y demás tampoco va a decir eso de manera abierta. Por el Barómetro de Juventud y Género en cuanto a opinión, pero no en cuanto a realidad. Porque sucede que nosotras lo venimos denunciando. Hay un aumento muy grande del negacionismo de la violencia a la vez que aumenta la violencia contra las chicas. Pues y eso no lo decimos nosotras, ni lo decimos basándonos en nuestro criterio. Tenemos los datos de Fiscalía, un aumento del 115% de violencia sexual ejercida por chicos menores contra chicas en los últimos 7 años. Claro, es que de nuevo es la historia esta de decir, mira las chicas que han sufrido, que tienen esto, que les han agredido, que ha subido la violencia sexual. Habría que ver también las razones por las que ha subido la violencia sexual entre los chavales y demás. O sea, quiero decir, a lo mejor tiene que ver con otros indicadores que también están subiendo en este país y con algunos flujos de los que podemos o no podemos hablar. O sea, no sé por qué no se especifica o no se pone el dedo en el hecho de que en los últimos años las mujeres asesinadas por violencia de género en el 50% eran de origen inmigrante y cuestiones similares. O sea, podríamos hablar de esto. Pero a mí lo que me sigue estallando es el hecho de que esto que están diciendo, por alguna razón, tenga que invalidar la tesis del libro de Juan. Es decir, ¿qué coño tiene que ver que haya niñas a las que las abusen sexualmente con que pueda un señor ser denunciado en falso por su pareja y vivir un putísimo auténtico drama? Juan, te acusan de hacerle el caldo gordo a la extrema derecha, claro. Que sí es negacionista respecto a la violencia machista. No a la extrema derecha, sino al negacionismo que nosotras vemos en las aulas día a día. Pues a ver qué responde Juan a eso. Yo le quiero responder. Todo eso que usted está contando sale también en el libro. No pierdo... Es que he intentado hacer el estudio más... Se da igual cuántas veces lo diga Juan. Amplio posible sobre el fenómeno tanto de la violencia silenciada, de los problemas en los juzgados y también trato el tema de la juventud al que usted se está refiriendo. Si usted quiere combatir los bulos para dar a sus estudiantes o que se dé a los estudiantes una información no sesgada, lo primero que tienen que hacer es dejar de hablar de un 0,001% de denuncias falsas. Yo les brindo el libro que he escrito en el que cojo ese dato... Está la otra negando, y no, eso no lo pienso dejar de hacer. Y lo someto a una crítica absolutamente racional, con toda la información que hay disponible, que es muy poca. Mire, le voy a poner un ejemplo que seguro que usted va a entender. Yo creo que nos podemos entender, ¿eh? Si hubieran cogido los datos oficiales de la Fiscalía en los años 50, hubieran descubierto que no había apenas mujeres maltratadas, porque no denunciaban, no se recogían los datos de una manera interesada, sino que se barría debajo de las alfombras. Los datos oficiales a veces sirven y a veces no sirven para saber de la falibilidad de los datos oficiales. En el terreno de las denuncias, de verdad... ultra basado. O sea, rojo pastillado. Es absolutamente irreprochable esto que está diciendo ahí. Y esta gente se lo va a tener que comer con patatas. Tenemos que hacer algo para evitar que hombres sean victimizados por un mecanismo de protección de mujeres y que mujeres verdaderamente maltratadas estén encontrándose una cola adelante con un número indeterminado de señoras que no necesitan el recurso. Entonces, esto no rema en contra, señora. Esto intenta remar a favor. Lo que pasa... Rema en contra.
Lo que pasa es que si el tema... Rema absolutamente en contra y a tomar por el culo. A ver, Zuriñe, te escuchamos y luego... Sí, Afra. bueno, los pobres hombres revictimizados. Ya está, de nuevo, esa condescendencia. ¡Ay, pobrecillos los hombres! ¡Porque son hombres! El Bunhal, gracias por la suscripción, te doy tremendo puño. Uy, que sufren mucho los hombres. Están intentando quitarnos el foco los hombres con lo que sufren, madre mía. Los últimos casos de violencia machista, que llevamos muchísimos este año, que tenemos una media de 80... De nuevo, mira la violencia machista. Mujeres asesinadas cada año, de 3 violaciones, de 3 agresiones sexuales al día. Los últimos casos se sabe por los medios de comunicación que eran hombres que ya tenían denuncias previas de parejas previas por malos tratos. Sí. Es terrible la victimización que sufren, que no entran en la cárcel, que siguen haciendo su vida exactamente normal, siguen teniendo una pareja tras otra a la que maltratan hasta que asesinan. O sea, que no funciona el sistema de protección demasiado bien. No, Le dice, no funciona el sistema de protección. Y ahora la otra me imagino que dirá que el sistema funciona bien, que todo está bien. Lo que pasa es que... El sistema funciona muy bien. Y... Claro, es increíble, es increíble. Son como los que te quieren convencer de que todos los corruptos condenados son del Partido Popular, pero que además los jueces son todos fachas y están todos comprados por el Partido Popular. Quieren jugarlo todo a la vez. Quieren jugarte, mira, pobrecillas, las víctimas, que los hombres nos maltratan y salen impunes y ya han sido denunciados y aún así siguen asesinando, pues... Y por otro lado, el sistema funciona fantásticamente bien y no hay que quitarle ni una putísima coma a esta ley. El viejo 1 más 1 es igual a 3. Y la prueba de lo que dices de los juicios que no se celebran, que llamáis denuncias falsas, es que es la garantía de que este sistema judicial es garantista también con los derechos de los hombres, porque se han de aportar unas pruebas que en unos delitos que se realizan generalmente en un ámbito privado doméstico es muy complicado aportar. Esa es la prueba de que el sistema es garantista exactamente igual con los hombres que con las mujeres y que los hombres no se revictimizan. Con la de delitos que hay, ahora mismo hay más de 100.000 casos de violencia de género abiertos en los juzgados. Y lo curioso es que todo el mundo conoce a un primo, de un tío, de un cuñado, de un compañero de trabajo que ha sufrido una denuncia falsa. Vale. Pero con 100.000 casos abiertos por violencia de género, nadie conoce a un maltratador. Qué curioso. Claro que te escriben hombres que en su inmensa mayoría... Maltratadores. Los que le escriben a Juan, los que te cuentan, todos son maltratadores. Probablemente sean maltratadores, aunque ni siquiera sean capaces de... Vamos a dejar que responda a Juan. Ya asume que los hombres que escriben a Juan son maltratadores probablemente. Esto, ha sido una violencia... Denuncia. ¡Corten! Que responda Antonia, porque Antonia trabaja con esos hombres a los que acaba de llamar usted maltratadores con una facilidad tremenda. Yo trabajo no solamente con hombres, trabajo también con mujeres maltratadas y por unos motivos muy obvios de los cuales no quiero hablar aquí. A las mujeres, primer punto, cuando van a una comisaría se les trata muy bien, afortunadamente, gracias a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la Policía Local. ¿Y a los hombres? El problema de los hombres, y aquí he intervenido yo personalmente en comisarías de este país, recuerdo un hombre se había intentado suicidar porque tenía una mujer, ya sabemos que era una psicópata, digo porque está condenada por maltrato a él, por maltrato a uno de los 2 hijos y por denuncia falsa. Bueno, en este caso, este señor fue a denunciar, estaba destruido, yo les llamo los hombres de los brazos caídos, estaba totalmente destruido a nivel psicológico, ella ya había llegado desde hacía años al maltrato físico, primero los anula y después... ¿Y qué le pasó, Antonia? ¿Qué le pasó? Pues que fue a denunciar a la Policía Nacional, se fue a presentar una denuncia diciendo miren cómo estoy y acabó detenido, porque resulta que el señor policía dijo, mire, yo voy a llamar a su mujer y si su mujer dice que el maltratador es usted, le voy a tener que detener. Y acabó detenido. ¿Ustedes se imaginan en los años 80? Yo nací en el 63, muchos años ya. Los años 80, o en la época de Franco, cuando a las mujeres iban a denunciar a la Guardia Civil y la Guardia Civil le decían, mire señora, vuelva a ser con su marido. La devolvían
a la casa con el maltratador. En este caso, al maltratado no lo devuelven a la casa con la maltratadora. Lo detienen como si fuera un maltratador. Por favor, esto hay que mirarlo. Y no estoy negando, y diciendo esto, perdóneme, diciendo esto, no estoy negando el maltrato sufrido hacia las mujeres. Todo lo contrario. Bueno, pues todo lo contrario. Lo que pasa es que creo que tenemos que mirar a los dos lados, no solamente a uno. Yo es que de entrada creo que... A ver, Afra, estoy seguro que va a decir algo muy inteligente. Ahora mismo estoy convencido de que Afra va a poner sobre la mesa un porcentaje muy fuerte de su sabiduría que vamos a tener que interiorizar todos. Atención, por favor. Está a punto de hacer algo estúpido. Me sorprende muchísimo que la señora Carrasco haya hablado del convenio de Estambul cuando en más de una ocasión ha negado la violencia de género. Estoy absolutamente sorprendida porque lo primero que hace... Perdón, le voy a interrumpir. Lo que usted acaba de decir es mentira. Es mentira. Le he escuchado antes. La violencia no tiene género. Pero, no le digo más. Esa es su fotografía. No le digo más. Porque por muchos factores sabe lo que es, lo ha sufrido. Hombre, por favor. Puedo asegurar que no la niega. Vale, sin más. Seguimos. A mí, precisamente, que se venga a hablar de la instrumentalización, por ejemplo, que pueda existir en esta norma, cuando la instrumentalización existe con todas absolutamente las leyes y se haga una defensa sobre este hecho, es que claramente tiene una pretensión, que es la invisibilización de lo que pasa a puerta cerrada. Dos, que las denuncias sean categorizadas como falsas no significa necesariamente que sean falsas. Claro. No significa que necesariamente sean falsas, sino que simplemente, como bien se ha dicho antes, no se han podido probar. Porque claro, no se han podido probar. Son las denuncias de Schrödinger. No se han podido probar. La diferencia aquí es que asumimos que de ese 77% de denuncias que no se han podido probar, tiene que haber un porcentaje más alto o más bajo que sean de denuncias instrumentales y denuncias falsas. Eso es lo que asumimos y que tú niegas. Tú quieres que todos creamos que de ese 77% de denuncias que se archivan, todas eran casos de maltrato absolutamente verídicos y comprobables, pero que no se pudieron llegar a probar o se retiraron porque la mujer tenía demasiado miedo. Y el 0,00001% son de aquellas que son falsas. La realidad es que lo que se estima, y yo creo que de manera bastante conservadora, es que probablemente entre un 20 y un 30% de todas esas denuncias sean denuncias instrumentales, simplemente porque poner una denuncia instrumental en un proceso de separación o en un proceso en el que hay niños de por medio, custodias y demás, es algo óptimo para la mujer sin ningún tipo de consecuencia real, ya que las condenas que se consiguen por denuncia falsa son prácticamente ninguna. Es un tipo de violencia que sucede a puerta cerrada. Y sí, este tipo de mensajes ayuda precisamente a que las mujeres tengan miedo a poder denunciar. Y sí, esta ley protege a las mujeres, a más de 30.000 cada año. Y a mí, sinceramente, de verdad... Se va a poner a llorar, Afra, ¿eh? Se va a poner a llorar, bro. Para de alguna manera, confirmarnos que está diciendo la verdad. Si Afra llora, significa que lo que está diciendo Afra no puede sino ser la verdad. En mayúsculas. ¿Verdad lo digo? Cuando tengamos leyes que hablen precisamente de denuncias falsas con respecto a otras leyes, entonces de acuerdo. Pero si no hay una clara pretensión, que es subir a la ola de la extrema derecha para vender. Vender. Quiere sacar dinero con el sufrimiento de las mujeres. Juan Soto Ibars, nunca he visto una persona más mezquina. Afra está a 0,2 de bailar por la que ya no están. Yo a mí es lo que me gustaría. Gracias por los beats, Fernando. Está por alusiones, a eso de que todas las leyes se pueden instrumentalizar. Y todas muy breve. Todas las leyes se pueden instrumentalizar. Todas las leyes se pueden instrumentalizar. Todas se pueden instrumentalizar, pero no hay ninguna ley en el ordenamiento jurídico español, salvo la ley de sucesión, que discrimine a un sexo. Y en la ley de violencia de género, cuando se reservan más penas más altas, ya sé cuál es la explicación. Esta es una ley muy especial. De los condenados por terrorismo son hombres y nadie considera que sea una ley contra los hombres. Pero es que esta ley es una violencia que se ejerce sobre mujer. Ya has mostrado... En cada porcentaje que sube una décima, en cada porcentaje que sube una centésima de posibles denuncias falsas escondidas en este país, estamos hablando de miles y miles y miles y miles y miles de vidas rotas. Es lo mismo que pasa con el maltrato. Estoy hablando de un tipo de maltrato de género, el que sufren los hombres en España por razón de su sexo, gracias a una ley de protección. Tengo que dejar aquí, pero como... Muy basado. Basado o rojo pastillado. Evidentemente, el asunto es de calado, genera mucha controversia, volveremos a ello. Doy las gracias tanto a Maricruz como a Zuriña y a Antonia. Me gusta que se siga debatiendo estas cosas en televisión. Me gusta que se escuchen estos argumentos en televisión.
Me gusta, debe ser... Soy malvado, entiendo yo. Debo de ser malvado, pero it is what it is. Desde que se aprobó la ley de violencia contra la mujer en 2004, 1.795.805 hombres denunciados resultaron ser inocentes. Ellos, sus familias y sus amigos no lo olvidan para saber más en Confilegal y demás. Denuncias e inocentes. Bueno, a ver. Yo entiendo que entre estos inocentes tiene que haber maltratadores. Que no se ha podido efectivamente probar que... Igual que entre estos inocentes debe de haber gente que haya sido denunciada en falso. Y es lo que es, tío. La mitad de los jóvenes cree que el hombre está desprotegido frente a las denuncias falsas. La desafección juvenil hacia el feminismo detecta en los estudios españoles que no es un fenómeno aislado, sino que se reproduce también a escala internacional. Un informe elaborado por Ipsos y el Instituto de la New York King's College de Londres, con datos de más de 30 países, señala que el 57% de los hombres de la generación Z considera que hoy son los varones quienes sufren discriminación, una percepción que relacionan con lo que interpretan como una excesiva promoción del feminismo. Y eso así es como os lo estamos contando.